La lactulosa es un isómero de la lactosa, es un azúcar sintético. Está formado por galactosa y fructosa con enlace beta 1,4 y la aplicación que se le da hoy en día es básicamente se lo usa para tratar el estreñimiento porque se queda dentro del intestino, no se, su digestión es muy baja y entonces aumenta el volumen de agua dentro de los intestinos y favorece entonces la acción laxante. Con respecto a los disacáridos es importante tener en cuenta que si después de la unión a través del enlace glicosídico tenemos todavía un carbono anomérico libre, como en el caso de la lactosa, tenemos este carbono anomérico libre, este tipo de azúcares tienen la capacidad de reducir compuestos. Y entonces llamamos a estos azúcares como azúcares reductores, ¿verdad? La lactosa es uno de ellos, pero si analizamos el caso de la sacarosa, ustedes recuerden que dijimos en el caso de la sacarosa los dos carbonos anoméricos están comprometidos dentro del enlace glicosídico, por tanto la sacarosa es un azúcar no reductor. Con respecto a la sacarosa, dijimos el azúcar de mesa, la industria lo emplea en muchísimos alimentos, el problema es la cantidad de sacarosa que consumimos y por tanto también el aporte calórico que nos da. Entonces hoy en día, para tratar de suplantar y darle el sabor dulce al alimento sin el aporte calórico, la industria ha empleado diferentes edulcorantes, comenzando con edulcorantes como la sacarina y acesulfame, para luego pasar a edulcorantes como el aspartame que habíamos visto en la unidad de aminoácidos, o otro disacárido como el caso de la sucralosa. Si ustedes se fijan aquí, la sucralosa tiene una estructura muy similar a la sacarosa, la única diferencia es la inclusión de un átomo de cloro. De hecho, la sucralosa fue sintetizada de forma errónea por un estudiante de doctorado de una universidad de Londres que no entendió las instrucciones que le dieron para su reacción de síntesis y por equivocación hizo una halogenación de la sacarosa y obtuvo un edulcorante que es entre 300 a 600 veces más dulce que la sacarosa. Hoy en día se utiliza para endulzar diferentes tipos de alimentos, si bien no tiene ningún efecto cancerígeno, todavía hay mucha disputa de si realmente el uso de sucralosa puede asociarse a la pérdida de peso. En el caso de los polisacáridos, vamos a hablar básicamente de, hidratos de carbono formados por muchas unidades de monosacáridos unidas por enlaces glicosídicos. A diferencia de las proteínas donde teníamos un tamaño específico y una secuencia específica, en el caso de los polisacáridos el tamaño es variable, es totalmente, no es fijo ni tampoco predeterminado. Los polisacáridos se pueden clasificar en base al tipo de monosacárido que lo compone, si son homopolisacáridos, es decir, formados por un solo tipo de monosacárido, en glucanos, los que están formados por monosacáridos de glucosa, galacturanos, los que están formados por galactosa, glucomananos, los que están formados por manosa, y los fructanos, que están formados por fructosa. El peso molecular es extremadamente variable porque va a depender del número de monosacáridos que forma parte de la molécula. Y podemos tener, por ejemplo, el caso de la inulina, donde más o menos el número promedio de monosacáridos es de 40, mientras que el glucógeno, fíjense, es 1.000.000 de residuos de glucosa formando el glucógeno. En el caso de la inulina es un ejemplo de fructano, es decir, está formado por monosacáridos de fructosa. La inulina es un compuesto bastante interesante porque se utiliza en el laboratorio como un marcador de filtración glomerular, debido a que básicamente este azúcar es consumido, se filtra a nivel renal, pasa a la orina,
se excreta en la orina, pero no se reabsorbe. Entonces nos permite calcular el filtrado glomerular. Ahora, ¿qué cosas son importantes que hay que tener en cuenta en un polisacárido? Primero, si es un homopolisacárido, ¿cuáles son sus unidades? Puede ser un heteropolisacárido donde tenemos más de un tipo monosacárido formando parte. La segunda cuestión es qué tipo de polisacárido es. ¿Es lineal o es ramificado? Si es lineal, tenemos que fijarnos en cuáles son los enlaces. Y vamos a tener, por ejemplo, enlaces 1,4, enlaces 1,2 y cuál es la estereoquímica de los monosacáridos. Son anómeros alfa o son anómeros beta los involucrados en estos enlaces. Y en el caso de que sea un polímero, un polisacárido ramificado, también tenemos que fijarnos en la posición de los enlaces, la estereoquímica de los enlaces y también cada cuántos residuos tenemos una ramificación, es decir, la frecuencia de los mismos. ¿Qué vamos a ver como ejemplos de polisacáridos? Vamos a ver dentro de los glucanos, por ejemplo, a los que están a la amilosa, está formada por subunidades de glucosa con enlaces alfa 1,4. La amilosa es básicamente un polímero lineal que forma parte del almidón. El almidón es una mezcla de dos hidratos de carbono, uno lineal que es la amilosa y uno ramificado que es la amilopectina. Mientras que en el caso de este otro polisacárido, también homopolisacárido, la celulosa, que está formado por subunidades de glucosa, la diferencia es que tenemos un enlace beta 1,4. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que las subunidades son exactamente las mismas, el enlace es la única diferencia y fisiológicamente hay una diferencia gigante. Si nosotros comemos chipa de almidón, vamos a ser capaces de cortar los enlaces glicosídicos y absorber los residuos de glucosa. Sin embargo, si comemos una fruta, una ensalada donde hay pared vegetal formada de glucosa, de celulosa, no vamos a poder digerir la celulosa, no vamos a poder cortar este enlace glicosídico, no vamos a poder absorber las subunidades de glucosa y esta celulosa va a entrar y va a salir de la misma manera. Por eso se llama fibra a todo lo y que es tan benéfico, ¿verdad?, de consumir con los alimentos. ¿Y por qué no somos capaces de digerir a la celulosa? Porque no tenemos beta amilasas, es decir, enzimas capaces de romper este enlace beta 1,4. Ahora, sí hay otros organismos que sí contienen beta amilasas, como el caso de las bacterias que viven en el intestino de rumiantes, como las vacas, y les ayudan a digerir la celulosa, y también insectos tan dañinos como las termitas. Las termitas tienen celulasa que son capaces de cortar la celulosa de la madera, de comerse la madera y de absorber las unidades de glucosa a partir de este tipo de polisacárido. Por otra parte, podemos ver, por ejemplo, polisacáridos lineales como el caso de la quitina, donde vamos a tener como subunidad conformante a la N-acetilglucosamina con enlaces beta 1,4. La quitina es básicamente un polisacárido estructural que forma parte del exoesqueleto de los insectos, pero también del caparazón de los crustáceos, por ejemplo. Hasta ahora los ejemplos de polisacáridos que vimos eran todos lineales, pero existen también polisacáridos ramificados, es decir, vamos a tener una cadena principal y de esa cadena principal vamos a generar un enlace glicosídico especial que va a generar una cadena secundaria. Ese enlace glicosídico va a ser el enlace de ramificación. En este ejemplo vemos al primer, polisacárido ramificado, es el otro componente del almidón, que es la amilopectina, donde vamos a tener las subunidades que lo componen son básicamente glucosa. Los enlaces que forman parte de la cadena principal son alfa 1,4, pero en las ramificaciones, donde surge la ramificación, vamos a tener enlaces alfa 1,6 y a partir de ahí en la cadena de la ramificación todos los enlaces son de vuelta
alfa 1,4. En el caso de la amilopectina, las ramificaciones ocurren aproximadamente cada 20 residuos. Entonces, como habíamos dicho, dentro de los polisacáridos lineales vamos a considerar a la amilosa, vamos a considerar a la celulosa o a la quitina, y también la inulina, que habíamos hablado anteriormente, es un polisacárido lineal que está formado por residuos de fructosa, y fíjense, el enlace es beta 2,1. Dentro de los polisacáridos ramificados vamos a tener a la amilopectina como parte del almidón y al glucógeno, que es nuestro polisacárido de reserva estrella en el caso de los humanos y de los mamíferos. Fíjense que en el caso de la amilopectina tenemos hasta 1 millón de residuos. En el caso del glucógeno podemos tener más de 1 millón de residuos de glucosa formando al polisacárido. Vamos a ver que las ramificaciones de la amilopectina surgen aproximadamente cada 20 residuos, mientras que en el glucógeno son más frecuentes, surgen aproximadamente cada 10 residuos. Y en base a eso, una cosa no menos importante es tener en cuenta que vamos a tener una estructura de este tipo en el caso del glucógeno, una cadena principal a partir del cual surge una cadena ramificada. Ustedes van a ver aquí el monosacárido pentado de lila donde tenemos la ramificación. Esa ramificación otra vez puede ramificarse, etcétera, hasta llegar a unos bordes, a unos extremos de esta molécula tan ramificada que vemos aquí. Esos extremos que ustedes ven aquí son básicamente, digamos, los extremos no reductores. Y vamos a tener otros extremos que son extremos reductores. Entonces es importante tener en cuenta por qué tenemos este tipo de estructura en el caso del glucógeno. Porque a nosotros nos es mucho más práctico para liberar residuos de glucosa de manera rápida tener muchos extremos de donde comenzar a cortar la cadena de manera simultánea para liberar muchos residuos de glucosa de una sola vez.